Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir a este acto. Interviene el profesor Manuel Castel. Muchas gracias. ¿Está bien la tecnología? No, sí, es que parece que no, pero sí. Parece que no, pero sí. Gracias, Manuel, compañero de tareas, sueños y proyectos durante toda la vida. Permítanme que agradezca, en primer lugar, a la Universidad Complutense de Madrid por el honor que me hace acogiéndome para la presentación de este trabajo, este libro que representa muchos años de investigación para mí, y particularmente al rector, mi amigo Carlos Berzosa, también desde hace mucho tiempo, y a la nueva generación de innovadores e intelectuales investigadores, la vicerrectora Margarita Barañano, y en conjunto al equipo rectoral de la Universidad Complutense de Madrid, con quienes he pasado hoy un día maravilloso, aunque algo agotador, pero bueno, ya me desplomaré después, de momento todavía duro. Y quiero también agradecer su presencia y el comentario que ya era después a Maite Pascual, una de las mejores periodistas que conozco, y que además está especializada en análisis de cómo cambia el mundo y de qué manera. Por tanto, espero de ella una mirada crítica sin la cual no se puede avanzar ni en la sociedad ni en la investigación. Y desde luego a todos ustedes por su... Esto ya decía que la tecnología no podía funcionar a la primera. Y desde luego aprecio su asistencia y su interés para un tema, sí, puede ser interesante y algo sexy, pero que luego ya verán que es relativamente aburrido, porque los investigadores tenemos la capacidad de hacer aburridos los temas más interesantes cuando nos adentramos en la complejidad de la explicación, la dificultad de los datos y lo arcano de algunas de las teorizaciones. Entonces, además, algunos tienen fácil escapatoria, pero otros están atrapados, con lo cual trataré de hacérselo leve. Pero será relativamente largo. El tiempo asignado, no me voy a salir del tiempo, soy muy disciplinado con el tiempo, pero no les digo el tiempo para que no empiecen a angustiarse. Este libro, como ha dicho Manuel Campo Vidal muy bien, es sobre un tema que no es nuevo para mí. De hecho, es el único tema que he tratado a lo largo de mis 40 años de investigación, el poder. Y como él ya ha enumerado, las relaciones de poder y las transformaciones del poder en el conjunto de las dimensiones que él señalaba. Hasta que decidí que había que tomarlo de frente, directamente, y hablar de qué es, cómo funciona, cómo se estructura el poder en nuestro tipo de sociedad. No en todas las sociedades, no a través de la historia, sino por lo menos en el tipo de sociedad que yo he teorizado como sociedad-red global, por tanto que se constituye globalmente con especificidades de distintos países, culturas e instituciones, y cómo funciona el poder, qué es el poder. Había apuntado algunos temas de relaciones de poder y en realidad de la relación entre poder y comunicación en mi trilogía sobre la era de la información, pero esta vez quise abordarlo al menos en toda la profundidad a la que yo era capaz. Y lo hice ahora por una razón muy sencilla, porque no llegaba antes, simplemente no encontraba una serie de claves, porque no me daban los datos, no me daba el análisis, hasta que por fin pude encontrar un hilo que, en mi opinión, por lo menos produce una hipótesis que es la que someto a su consideración. ¿Qué hipótesis? Bueno, este es el tema de la conferencia. ¿Por qué el poder es tan importante para mí? Muy sencillo, porque el poder es lo que constituye las fundaciones de la estructura de la sociedad. Quien tiene el poder organiza las reglas del juego. Quien tiene el poder organiza las normas, instituciones sobre las cuales se constituye la sociedad y a partir de la cual todo lo demás sigue.
No es el mercado el que constituye el poder, es el poder el que constituye las reglas a través de las cuales se organiza el mercado. No es la cultura la que constituye el poder, es el poder el que dice cuál es la cultura que hay que reconocer, la cultura que hay que oprimir, la cultura que hay que descartar. No es la tecnología la que determina el poder, es el poder que finalmente selecciona ciertas tecnologías y descarta otras tecnologías, difunde de una manera o difunde de otra. El poder es la matriz de las reglas del juego que constituyen la sociedad. Afortunadamente, el poder no es único, el poder es diverso, el poder es complejo, es complicado, porque no es el poder, sino las relaciones de poder, y en la que al mismo tiempo hay dominación que se institucionaliza, es decir, que se cristaliza en las instituciones, y al mismo tiempo hay constantemente el desafío a estas formas de poder de aquellos cuyos intereses, cuyos valores, cuyas formas de vida no están representados en el poder, y por tanto la sociedad se constituye constantemente en oleajes de dominación y contradominación, de poder y contrapoder, que constituyen las relaciones de poder. Por eso llegar al fondo de las relaciones de poder es llegar al fondo de los fundamentos de la sociedad. Por tanto, voy a presentar aquí el argumento esencial sobre que entiendo como poder. Tendré que pasar muy rápido, solo como ilustración, alguna por los datos que fundamentan el análisis. Me permito remitirles al libro para el fundamento empírico que he intentado lo más detallado posible y lo más cross-cultural, es decir, no comparativo, sino a través de las culturas e instituciones en un ámbito global que me ha sido posible. El carácter decisivo de la comunicación en el poder, y particularmente en el poder político, es un hecho conocido. Esto no es nuevo. Lo complicado es determinar cuáles son los mecanismos a través de los cuales funciona esta relación entre comunicación y poder y a través de los cuales se constituye el poder en nuestra sociedad. Esto se hace aún más complejo hoy porque el desarrollo de Internet, de la comunicación móvil y de otras tecnologías basadas en las redes horizontales de comunicación hacen mucho más complicado el análisis de lo que es el complejo sistema de comunicación. Con lo cual, al mismo tiempo, he tenido que adentrarme en el estudio preciso de la transformación de la comunicación. Y es que hoy es más importante que nunca el saber cuáles son los mecanismos de poder en nuestra sociedad, porque estamos en un momento en que el poder está, en las instituciones en las que está el poder, son instituciones que están ampliamente deslegitimadas en el conjunto del mundo. Hay una crisis de legitimidad. La gente no cree en las instituciones, no cree en los políticos, no cree en la política, y el poder se presenta como una realidad descarnada, en la que el nivel de institucionalización es cada vez más débil. Esto es particularmente grave en la crisis económica estructural que estamos viviendo y que requiere una gestión de la crisis con amplio consenso, porque va a haber que hacer transformaciones muy profundas para salir en el largo plazo de la crisis multidimensional en la que hemos entrado. Y sin legitimidad es muy difícil hacer esas transformaciones. Eso es algo que, por ejemplo, Obama, que valientemente está intentando en Estados Unidos, aprovechando el capital político que tiene, pero al mismo tiempo dándose cuenta de los inmensos problemas de cómo gestionar un cambio profundo, estructural, la economía, la cultura, el medio ambiente, dotar al mismo tiempo que la sociedad no se reconoce en sus representantes políticos. Por eso, la transformación de la política por la transformación de la comunicación me parece la perspectiva analítica clave para entender en nuestro contexto las crisis de la democracia que vivimos y las avenidas de reconstrucción a partir de la sociedad civil. Déjenme empezar por una breve descripción de la secuencia analítica del libro. Aquí está la esencia y por lo menos tienen un mapa para seguir después el razonamiento. La idea es simple. A través de la historia, la comunicación y la información han sido las fuentes fundamentales de poder y de contrapoder, de dominación y de cambio social. Y esto es porque la batalla fundamental, la batalla de poder, se produce en las mentes de las personas, en nuestras mentes. La forma en la que pensamos
determina en último término lo que hacemos. Y si pensamos en función de valores e intereses que favorecen unos ciertos valores e intereses más que otros, así es como se ejerce el poder. El poder puramente coercitivo es importante, pero no es el decisivo. Aquellos sistemas de poder que reposan solamente en la violencia, la intimidación, la coerción, son débiles. Cuando hay que enviar a la policía o al ejército es el principio de la crisis del sistema de control de poder. Claro, puede pasar muchos años, mucho sufrimiento, mucho dolor, pero en último término, torturar a los cuerpos es menos eficaz que manipular y controlar a las mentes. Y por consiguiente, la construcción del poder se produce en nuestras mentes. Nosotros somos los objetos del poder. El poder, insisto, siempre con el sistema de contrapoder. Permítame una definición puramente académica que será la única, pero para que no perdamos tiempo luego en definir qué es el poder. Yo entiendo como poder, de hecho, en continuidad con Weber, Turenne, Giddens y Foucault en un cóctel a mi gusto, la capacidad relacional que permite a un actor o actores sociales influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales, de forma que favorezcan los intereses y los valores del actor en situación de poder. Las relaciones de poder están enmarcadas por la dominación, que es distinto, que es el poder cristalizado que está incorporado en las instituciones de la sociedad, tales como el Estado y los otros aparatos de dominación, legitimación y gestión. Siempre allí donde hay poder, hay contrapoder. La única ley que podemos definir en la historia de la humanidad como ley general es que la dominación, junto a la dominación, siempre hay resistencia a la dominación. Nunca, en ningún contexto social, hay exclusivamente un proceso de dominación o un poder exclusivamente asimétrico. Pero las instituciones cristalizan relaciones de poder que han existido y que favorecen el contexto en el que las demás relaciones se producen. Por tanto, al mismo tiempo que analizamos poder, hay que analizar el contrapoder, definido como la capacidad del actor social para resistir, para desafiar las relaciones de poder que están institucionalizadas. El hecho de que a lo largo de la teoría política claramente encontramos las dos formas de ejercicio del poder, el poder coercitivo y el poder persuasivo. Las dos funcionan y funcionan constantemente, pero insisto en que la fundamental en general, y todavía más en nuestro tiempo, es la persuasiva. Ahora bien, la fuente fundamental del poder, si la fuente fundamental del poder es construir el significado de lo que vivimos en nuestras mentes, si mi mente construye mi experiencia, todos construimos la experiencia no es directa, la construimos. Si la forma en que yo construyo mi experiencia favorece ciertos intereses, actores sociales, sistemas de dominación, ahí es donde está el poder. Pero yo construyo mi experiencia, todos construimos nuestra experiencia en función de la relación simbólica que establecemos con el entorno comunicativo en el que nos movemos. Y que a nivel social, en general, depende del proceso de comunicación socializada. Comunicación socializada, aquella que afecta al conjunto de la sociedad y no simplemente a la relación interpersonal entre dos sujetos. Comunicación es simplemente el proceso de compartir significado a partir del intercambio de información. Pues bien, la batalla sobre la mente humana fundamentalmente se juega en el proceso de comunicación socializada. Y esto es particularmente cierto en la sociedad red, en el contexto de la era de la información, en que la sociedad, la estructura social, se configura en torno a redes que afectan el conjunto de la práctica social en todos los ámbitos de actividad y que construyen toda la actividad en torno a redes de comunicación que se refieren a un hipertexto multimodal.
Por tanto, la comunicación no es solamente en el ámbito de la comunicación, sino que afecta a través de las redes tanto lo global como lo local, lo genérico como lo definido en términos de una práctica específica. Por tanto, las relaciones de poder se constituyen en el ámbito de la comunicación. La teoría comunicativa del poder que propongo no se limita al poder político. Se refiere a las distintas redes de poder económico, tecnológico, cultural, jurídico, patriarcal y a sus decisivas redes de interrelación. O sea, el poder se expresa en todas las redes y en las interacciones entre las redes. Sin embargo, la investigación empírica que hay en este libro se refiere sobre todo al poder político, al poder con relación al Estado y a los procesos que terminan la ocupación del Estado, por dos razones. Una, puramente oportunista. Aquí donde disponemos de mejor información, de mayores y mejores aportaciones, de datos estadísticos, de investigaciones y de experimentos científicos. Por tanto, para tratar de validar una teoría se empieza por simplificar un cierto contexto a partir del cual entonces se pueden analizar sistemas de poder en las redes financieras, las redes económicas, las redes culturales, las redes tecnológicas. En mi libro hay una teoría de poder en todas estas redes y su articulación, pero la validación empírica se refiere a los procesos estrictamente políticos. Pero hay una segunda razón por la cual opté finalmente por concentrarme empíricamente en el análisis de los procesos políticos. Y es que el Estado, este viejo conocido a través de la historia, sigue jugando un papel fundamental en la construcción del poder y en el ejercicio del poder. La hipótesis es que el poder se constituye sobre todo en el ámbito de la comunicación, pero que el Estado es, en cierto modo, la instancia que en última, el nivel institucional que en última instancia asegura que los poderes en las otras redes funcionan con respecto a los poderes que se han establecido en ese sistema de dominación. Utilizando términos de Internet, el Estado es el default system de todo lo demás. Cuando falla, todavía queda el Estado. Siempre nos quedará el Estado, no París, sino el Estado. Sino que se lo pregunten a los financieros de Wall Street. Por tanto, el Estado no es el instrumento de construcción del poder, es en la comunicación, es en nuestras mentes, pero el Estado, en último término, asegura el funcionamiento del poder, no solo político, sino, en último término, de los poderes que funcionan en otros ámbitos. Descripción del libro, entonces. El libro se organiza en 5 largos capítulos y una conclusión. Primero, propongo una conceptualización para estudiar el poder en el contexto de la sociedad red. Segundo, y digo que la hipótesis es que se construye en la comunicación. Entonces hay que estudiar la comunicación. Y ahí hago el análisis empírico de la transformación del sistema de comunicación global en términos organizativos, empresariales, tecnológicos y culturales. Cuando esto está terminado, resulta que la comunicación para llegar a los sujetos de acción política pasan por un lugar, que es la mente humana, o sea, en términos científicos, el cerebro. Y ahí es donde sorprendí a Manuel Campo y a otros muchos amigos y colegas, adentrándome en los descubrimientos recientes de la neurociencia y de la teoría cognitiva. No tengo ni idea de neurociencia, por tanto no voy a pretender, como otros divulgadores que leen 4 libros y los resumen en uno más grande. Por tanto, no es ese el sistema. Es un tema metodológico, que si yo digo que el proceso de construcción del poder pasa por nuestra mente, tengo que saber algo de lo que pasa en esta mente para conectarlo, por un lado, con el mundo de la comunicación y, por otro lado, con el mundo de la práctica social y política, de lo que sí sé algo. Entonces, lo que hice literalmente es, por un lado, seguir mis conversaciones desde hace muchos años con mi amigo George Lakoff y Jerry Feldman
el Instituto de Ciencia Cognitiva de Berkeley, para eso sirven universidades como Berkeley, y luego el tomar en serio los trabajos recientes de psicología y de comunicación política organizados en torno a la llamada escuela de la inteligencia afectiva, que es una escuela importante en el campo hoy día de la ciencia política y de la comunicación política, en que además hacen estudios avanzados sobre experimentales, estudios directamente experimentales. Resulta que la mayor parte de estos estudios se refieren a los progresos de la neurociencia en el estudio de las emociones y los sentimientos como factores clave de la organización del comportamiento social y de la práctica social, tanto individual como colectiva. Muchos de ellos, no todos, porque hay debates en la escuela, muchos de ellos se refieren a los trabajos de Antonio Damasio y Ana Damasio en la neurociencia. Y como son amigos y además están en la puerta de enfrente en mi universidad, pues me era fácil trabajar con ellos en la Universidad del Sur de California, no en Berkeley, me era fácil trabajar con ellos en este tema. Con lo cual, por lo menos he conseguido articular lo que yo digo a lo que ellos dicen y a lo que dicen los psicólogos de la Escuela de la Inteligencia Afectiva, con la literatura que muestra hasta qué punto estamos determinados en el comportamiento, por la simple razón de que nuestros cerebros son redes neuronales conectadas a redes de comunicación, conectadas a redes de organización en el conjunto del mundo. Son redes que conectan con redes, que conectan con redes, y al final hago algo en función de cómo yo resuelvo todas esas conexiones de redes. Les digo solo un ejemplo de esto para no meterme en líos más considerables, pero si un día tienen sueño, tomen el capítulo 3 del libro y traten de adentrarse en la neurociencia. No creo que sobrevivan más de media hora. Pero al cabo de utilizando durante varias noches, a lo mejor sacan algunas cosas interesantes. Un ejemplo simplemente. La emoción más fundamental a través de la evolución de la humanidad es el miedo. El miedo. Por una razón muy sencilla. Los que en un momento determinado no tenían miedo y había que correr, se los comieron los más grandes. Entonces, solo quedaron los que reaccionaron instantánea y rápidamente a la emoción de miedo. Es la primera, la emoción primal. ¿Qué pasa? Cuando hay algo así como terrorismo, la gente se aterroriza, porque esa es la idea del terrorismo. Y por tanto, se produce una serie de mecanismos psicológicos que, entre otras cosas, primero, eliminan el espíritu crítico, lo primero que hace el miedo, y concentran toda la atención en aquellas informaciones y aquellos procesos que aseguran protección inmediata y prometen un marco segurizante. Entonces, aquí hay una serie de experimentos, pero dos cosas que me interesa mencionar solamente como ejemplo. Obviamente ven la conexión con Bush, la administración Bush, pero esto es el caso extremo, pero hay muchos elementos más semejantes. Dos ejemplos, dos datos más bien. Uno, la capacidad de la gente de fijar información es muy pequeña. Estas tonterías que se oyen de hay demasiada información, no, mire, hay demasiada para la capacidad que tenemos de fijarla. Por eso, mucha información quiere decir que hay que saber exactamente qué se busca y cómo se quiere. Entonces, fijamos muy poca información. Análisis sistemáticos de los medios de comunicación en Estados Unidos mostraron que la gente en las informaciones televisivas registraba menos del 5% de las informaciones. ¿Y con qué criterio? Pues existe una propensión a registrar y enterarse de lo que uno ya piensa. Es decir, aquella información que refuerza lo que uno ya piensa tiene 6 veces más probabilidad de registrarse que aquella que contradice lo que pensamos. ¿Vale? Por eso, la gente lee los periódicos de su opinión. No es que los periódicos hacen opinión, los periódicos buscan segmentos de opinión que van en función de lo que la gente ya piensa. Fox News ya sistematizó este tema en Estados Unidos. Fox News decidió que
no le importaba mentir descaradamente, es una política. Deformar absolutamente, ser militante, ser patriótica. Bien. Ellos observaron que el 25% de la gente en Estados Unidos estaba absolutamente de acuerdo con hacer la guerra de Irak, matar a todos los terroristas. Bueno, entonces dijeron, nosotros nos quedamos con este mercado. Los otros tienen ideas diferentes, presentan alternativas diferentes. Entonces, con 25% del mercado asegurado, luego a partir de aquí hay una dominación sobre el mercado en su conjunto, porque nadie tiene el 25% asegurado. Es como el voto de los partidos que aseguran una base y a partir de ahí intentan moverse. Pues bien, solamente utilizando este tipo de análisis basados en experimentos que se habían realizado en distintos laboratorios y en encuestas, pudimos hacer el estudio de caso que se registra en el libro explicando por qué 2 años después de la guerra de Irak, de que ya se había hecho la invasión y que ya había desde más de año y medio toda la información sobre lo que había y no había en Irak, publicada, registrada en los medios de comunicación, todavía casi un 50% de la población americana creía que se habían encontrado armas de destrucción masiva en Irak y que Saddam y Al-Qaeda eran lo mismo y habían hecho juntos el 9 de septiembre. Perdón, el 11 de septiembre. Entonces, esta idea viene de los mecanismos ligados a terror, rompimiento de espíritu crítico y a partir de aquí la capacidad tanto de los medios como de la administración de crear una serie de mecanismos que nosotros calificamos de desinformación, es decir, de no decir mentiras directamente, sino realizar una serie de declaraciones que indicaban un sentido distinto de lo que había pasado en la realidad. Planteada así la comunicación y la mente, procedo a 2 series de análisis empíricos basados en estudios de caso. Uno, una serie de análisis empíricos sobre la programación de las redes de comunicación por parte de los actores económicos, sociales y políticos dominantes y sus consecuencias en los procesos políticos, política mediática y demás temas que voy a señalar ahora, mostrando también al mismo tiempo qué ocurre en situaciones de control estatal como Rusia o China. Y, en fin, analizo la posibilidad, a partir de los medios de comunicación de redes libres o relativamente libres, de reprogramar las redes de comunicación y analizo los movimientos sociales, por ejemplo, contra el cambio climático o el movimiento antiglobalización, y formas de nueva política, lo que llamo las movilizaciones basadas en la reacción del móvil, a través del móvil contra los escándalos de manipulación política, como el caso del 13-14M en Madrid, o el caso reciente de Irán, o nuevas campañas políticas, que llamo la política insurgente, con un estudio detallado del caso de Obama. Y, en fin, a partir de aquí planteo en la conclusión una teoría del poder en la sociedad red basada en la comunicación y en la dinámica de la interacción entre redes de poder y redes de contrapoder. Déjeme entonces ir al contenido de esta secuencia analítica, tal y como he señalado. En primer lugar, la comunicación de masa organiza en gran parte la transformación de la opinión pública, porque es el contexto en el que nos movemos. Esto no quiere decir que simplemente sigamos la opinión de lo que dicen los medios de comunicación, en absoluto. Quiere decir que el contenido del universo comunicativo en el que nos movemos depende de lo que circule por la comunicación socializada, que fundamentalmente son los medios de comunicación. O sea, son los materiales con los que trabajamos. No vamos a seguir la opinión de lo que nos dicen, porque la gente tiene autonomía. No estamos manipulados directamente, pero los materiales con los cuales procesamos nuestro universo cognitivo son los que recibimos de los medios de comunicación. Esto no quiere decir que el poder esté en manos de los medios de comunicación, en absoluto, es mucho más complicado. Primero porque
la audiencia es una audiencia activa, no es una audiencia pasiva, en general. Segundo, porque hay periodismo profesional y hay periodistas que no están totalmente en la tarea de manipular. Pero aquí hay una enorme cantidad de investigaciones que se han hecho en todo el mundo sobre cómo se construye la información a través de influenciar y limitar a los periodistas a partir de las decisiones empresariales, de las decisiones políticas. Por ejemplo, la mayor parte de informaciones políticas provienen de lo que los gobiernos quieren decir a la opinión pública. Si un periodista no tiene acceso a la información, lo que se llama el fenómeno de establecer la agenda, si un periodista no tiene acceso a la información privilegiada que se tiene en medios políticos, depende de la información que le den. Y esa información es así, está deliberadamente sesgada por los gobiernos o por los actores políticos en función de sus intereses. Por tanto, los periodistas trabajan con información ya sesgada por parte de los productores de esa información. También hay otro problema, que es que el profesionalismo de los periodistas choca a veces con las instrucciones de los equipos editoriales, de las empresas de comunicación, no necesariamente por motivos ideológicos, yo diría casi nunca por motivos ideológicos. Los medios de comunicación son empresas de negocio. Lo que cuenta es ganar dinero, y no hay nada negativo en esto. Son empresas, tienen que ganar dinero. Ahora bien, ganar dinero en el mundo de la comunicación quiere decir ganar audiencia, porque de esto depende el financiamiento fundamental, que es la publicidad. Entonces, las estrategias de ganar audiencia dependen del juicio que hagan los directores de los sistemas informativos sobre las informaciones o el entretenimiento o las formas de organizar el mensaje que permiten ganar audiencia. Un solo de los múltiples ejemplos. Las noticias son shows televisivos, o sea, son una forma de entretenimiento. Hoy día tenemos el término en inglés de infotainment, es decir, información entretenida. Y por tanto, la construcción de los diarios televisivos, la construcción de las informaciones, es una construcción no de lo que realmente es importante, sino de lo que puede atraer cada vez más a la audiencia. Y desde ese punto de vista no hay una información pura, sino una información filtrada a través de lo que son los intereses de los medios de comunicación como mecanismos de atracción de audiencia, sean públicos o sean privados. Cierto que los periodistas son a menudo héroes cotidianos de la objetividad de la información, pero muchos de ellos mueren en ese empeño. Es decir, en un momento son objetivos, pero desempleados, y en otros tienen empleo, pero un poco más flexibles, digamos. Esto es una práctica que se ha estudiado en la teoría y en la investigación de la comunicación desde hace tiempo, se llama la indexación. O sea, vale, hay todas estas noticias, bueno, este titular va así, y ahora es el índice de prioridades de lo que son las distintas formas de información, la indexación, o lo que se llama también la priorización de ciertos temas o ciertas noticias sobre esto. Insisto, estos son temas clásicos de la comunicación, de la investigación en comunicación, por tanto, paso sobre esto más rápidamente. Bien, entonces, pero ¿cuál es la forma más importante de condicionamiento del mensaje, de los contenidos del mensaje, con relación a la construcción del poder en la mente? La más importante no es lo que se dice en los medios de comunicación, sino lo que no se dice. Esto es lo más importante. En un sistema dicotómico solo existe lo que pasa la barrera de control en los medios. Solo existe eso. Y por tanto, la política que no es mediática no es política. No existe. Puede ser la política mía y de mis amigos, puede ser la política de mi barrio, pero no existe a nivel del conjunto de la sociedad. No puede influir fundamentalmente sobre los procesos de la sociedad. La política que no entra en el mundo de la comunicación socializada, por tanto de la comunicación mediática, no existe como política. Con lo cual, toda política es mediática, toda política.
Eso, insisto, no es, por tanto, que los medios sean los detentores del poder, son algo mucho más importante. Es el espacio en el que se construye el poder, a través de distintas estrategias, de distintos actores y que configuran entonces un conjunto de informaciones que van influenciando en un sentido o en otro, siempre de forma diversificada, contradictoria, pero los que construyen el panorama de la comunicación son los que construyen en el fondo los mecanismos de poder, pero tienen que pasar por el lenguaje televisivo, por el lenguaje de los medios de la prensa escrita, por el lenguaje del conjunto del sistema, que generalmente trabaja en términos de división del trabajo. La prensa escrita hace los reportajes más en profundidad, la televisión los difunde masivamente estos mensajes y la radio hace la interacción con el ciudadano dentro de un orden a través de la difusión de charlas y de discusiones o de tertulias con la ciudadanía. Pues bien, ¿qué efectos tiene esto, según lo que se ha estudiado en la comunicación política, sobre la forma y acción de la política? La política mediática necesita mensajes muy sencillos y muy poderosos. ¿Cuál es el mensaje más sencillo? Es un rostro humano. ¿Cuál es el mensaje más poderoso? Hágame confianza. Porque nadie se lee los programas electorales, ni siquiera quienes los escriben, porque escriben un trozo, pero no se leen el resto. Luego acentúan unas cosas, disminuyen otras, pero teniendo cuidado para que no haya demasiada... bueno, si unos están contra el aborto y otros no, pues claro, ahí hay una diferencia. Pero incluso eso se difumina con casos especiales o en ningún caso. Siempre hay matices porque hay que conquistar el centro, lo que queda entre los dos bloques de poder. Entonces, simplificación del mensaje. El mensaje más sencillo es un rostro humano. Lo importante es tener confianza en la persona, el carácter de la persona. ¿Por qué? Porque como no se sabe lo que va a pasar después de la votación o después de la toma del poder, según los casos, el único vínculo en que la gente se fía es yo me fío de esta persona o no, o desconfío menos que de la otra persona. Y me gusta más o menos, pero me gusta más o menos no es el color de la corbata, no es lo guaperas que es qué me inspira, qué pasa en ese sistema de comunicación, en qué forma me inspira. Bueno, todo ello, que también ha sido ampliamente estudiado y documentado, lleva a una conclusión: la personalización sistemática de la política en todo el mundo. Personalización sistemática. En sistemas de partidos fuertes como los europeos, sistemas de partidos laxos como los americanos, sistemas personalistas como en América Latina, es la personalización de la política. Hay que vender un líder en el mercado. Pero no es necesariamente el partido, el líder también va al partido y se vende a sí mismo. O un grupo de gente poderosa se sitúan en torno a un líder y constituyen este líder en el elemento de referencia a través de la producción de un mensaje. Hay líderes, como en el caso italiano, pero es un caso excepcional, en que se compra en la televisión privada, acceden a la televisión pública, se organizan la empresa y se organiza el partido y todo a la medida y es un solo líder. Y a partir de aquí hay una estrategia mediática y personalizada que si quieren podemos discutir después porque hay abundantísima análisis en Italia sobre estos temas. Entonces, ¿qué ocurre? Si la política mediática depende de las personalizaciones de las personas, ¿cuál es? Y si el elemento fundamental es la confianza, ¿cuál es la estrategia fundamental en la política de todo el mundo? Destruir la confianza. Y destruir la confianza a través de destruir esta persona. En algunos casos, destruir el partido o grupo de esta persona, a través del cual entonces se puede destruir también por asociación la credibilidad de esta persona. Si la gente no está dispuesta a jugar ese juego, mejor no juegan la política, porque en algún momento va a aparecer ese intento de destrucción a través de información fidedigna o fabricada o como sea, pero va a entrar ese tipo de política. Política que se ha dado a llamar la política del escándalo.
la política del escándalo es la política fundamental en nuestras sociedades desde hace 10 o 15 años. En el libro hay un amplio anexo con los principales escándalos políticos a través en un gran número de países, y desde Francia, Estados Unidos, a Inglaterra, en cualquier país, excepto Escandinavia, pueden encontrar que los factores fundamentales en las crisis políticas, en los cambios de régimen, en los cambios de líder que se han producido, están ligados a estrategias de escándalo. El escándalo, según Thompson, que es el gran especialista de la política del escándalo, son batallas por el poder simbólico en donde están en juego la reputación y la confianza. La reputación y la confianza. Si se consigue destruir esto, se consigue destruir lo demás. Y como todo el mundo va a estar enfrentado al escándalo, todo el mundo hace almacenamiento de munición en caso de que haya el ataque para poder contraatacar. Y por tanto se crea un mercado de intermediarios que, igual que los mercaderes de armas, venden información dañina a unos y a otros. Y cuanto más se atacan, más mercado para los intermediarios de información escandalosa. Los escándalos políticos, se han estudiado muy a fondo, tienen dos efectos fundamentales que son distintos. Uno, efectos sobre las personas concretas objeto del escándalo. Estos efectos, la investigación muestra que no son siempre en el mismo sentido. No siempre destruyen al candidato o líder o candidata o líder objeto del escándalo. No siempre. Depende de muchos factores, entre otros la fatiga del escándalo. El caso más interesante es el caso de Clinton con Mónica Lewinsky, en que después de haber mentido en los ojos en la televisión americana a millones de ciudadanos, su prestigio, su popularidad aumentó. ¿Por qué? Porque hay una tal sucesión de escándalos que la gente acaba pensando, sí, es cierto, este es un sinvergüenza, el otro es un ladrón, y todos son igual. Todos son unos estafadores, unos mentirosos y unos ladrones. Entonces, entre mentiroso y mentiroso, me quedo con el mío, que es más simpático. Pero la cosa no es tan evidente, porque otros estudios que se hicieron después, en la elección que teóricamente perdió Gore, en realidad no la perdió, en el año 2000, mostraron que una parte importante del electorado, como un 10%, corrió su voto en función, eran aquellos electores que pensaban que la moralidad del líder era importante. Y aquí hubo un corrimiento de votos demócratas que pensaban que la moralidad del líder era importante y que no votaron por Gore y votaron por Bush. Votaron por Bush en términos de moralidad y de no mentir. Así luego se llevaron algunas sorpresas. Pero corrieron el voto en este sentido y eso determinó, ni más ni menos, aparte del fraude electoral en Florida, que la administración Bush, por ese corrimiento de voto de los que estaban indignados por la moralidad de Clinton, consiguiera la presidencia de Estados Unidos. Es uno de los casos más famosos, pero hay muchos otros. Ahora bien, lo que sí sabemos de forma clara es que hay un efecto determinado de los escándalos políticos sobre el comportamiento de las personas y la opinión de las personas en relación con el sistema político. En cualquier caso, desprestigia el sistema político en general. Los políticos, los partidos y la reputación de los líderes de un país. Eso es sistemático. Hay correlación entre los niveles de corrupción percibida en los países y los niveles de escepticismo político, de crítica y descrédito de la clase política y, en último término, la idea de que no estamos representados democráticamente. 2/3 de ciudadanos del mundo piensan que sus gobiernos no los representan. Y esto incluye la Unión Europea, Estados Unidos, etc. Entonces hay una crisis masiva de credibilidad en la que hay muchos factores, no solo este, pero este es un factor muy potente derivado de la política del escándalo, consecuencia directa de la política mediática. Ahora bien, junto a lo que es
ese tipo de intervención en el espacio público de la comunicación, esto no depende solo de lo que ocurre en los medios de comunicación. Depende también de la posibilidad de intervención en ese espacio de comunicación socializada en los nuevos medios de comunicación socializada que son las redes horizontales de comunicación, a través de Internet y de las redes de comunicación móvil. Lo que yo llamo las redes horizontales, interactivas, que conectan lo local con lo global de forma autónoma. Lo que yo llamo la autocomunicación de masas, porque es de masas, pero es auto. Es auto en el mensaje que se envía, en el mensaje que se recibe, la selección del mensaje, las formas de autoorganización de las redes de comunicación. Que en estos momentos es realmente de masas. Los últimos, y no solo en nuestra sociedad, los últimos datos sobre Internet son 1.700 millones de usuarios en el mundo. Para recordarles que había unos 10 millones en 1996. En la comunicación móvil había en 1991, primera encuesta general de la ITU, había unos 40 millones y en este momento hay los 4.600 millones en un planeta de 7.600 millones de personas. Es decir, con factores correctivos, más de 2/3 partes de la humanidad está comunicada y en la medida en que la plataforma móvil permita el desarrollo de Internet en el conjunto de países en vías de desarrollo, hay una conexión amplia a los sistemas de Internet que permiten la autonomía de las redes de comunicación. Pues bien, ¿qué ocurre con todas las redes que nosotros conocemos? YouTube, MySpace, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurre entonces? Pues ocurre que el sistema de control que existía en el acceso de mensajes que actúan sobre nuestras mentes en el sistema mediático tradicional se abre y permite el desarrollo de mensajes de todo tipo, que no necesariamente son más exactos, pero que cambian, que abren la panoplia de los mensajes posibles, rompen el control estricto sobre los canales de comunicación entre las personas y permiten intervenciones que no son exactamente las que estaban programadas en las redes de comunicación controladas corporativamente o políticamente por los gobiernos. Esto es muy importante para dos tipos de acción social colectiva. Es importante a nivel individual, es importante a nivel de cómo la gente se organiza, cómo construye su imaginario, cómo desarrolla su cultura, cómo observa la posibilidad de apropiarse la cultura digital, pero políticamente hablando es importante a dos niveles. Es importante en los movimientos sociales, que yo defino, en la línea de Turén, como aquellas acciones colectivas conscientes que tratan de cambiar los valores de la sociedad. Los valores, no llegar al poder, no llegar a las instituciones, sino cambiar los valores, actuar sobre las mentes. El movimiento feminista es un movimiento que siempre ha actuado sobre las mentes, primero, sobre las mentes de las mujeres y de paso de los hombres, pero las mentes de las mujeres. Si las mujeres piensan de otra manera, el mundo cambia. Porque la primera cosa para que una mujer esté bajo la dominación patriarcal es que se crea lo del patriarcado o la inevitabilidad del patriarcado, que viene a ser en el fondo lo mismo. Lo mismo digo en términos de movimientos sociales. El estudio de caso grande que ocupa una buena parte del capítulo es sobre el movimiento social para prevenir o mitigar el cambio climático. Hace 30 años teníamos básicamente suficientes datos como para sospechar no solo que había cambio climático, sino que estaba ligado a la acción humana. En mi libro están todas las referencias. Pero ¿qué pasaba? Que esto lo sabían los científicos, pero no había, la mayor parte, la inmensa mayoría de la humanidad no tenía la menor idea de qué era eso del cambio climático. Y los periodistas se interesaban muy marginalmente. Y los gobiernos apenas hacían debates y no era un tema de política en absoluto. Entonces, ha habido un largo camino en la que una alianza entre militantes ecologistas, organizaciones no gubernamentales, científicos y un sector de los medios de comunicación empezaron a publicitar el tema hasta que por fin se empezó a abrir la posibilidad de que los gobiernos asistieran a reuniones internacionales de otro tipo. Bien,
Este movimiento en los últimos 10 años se aceleró extraordinariamente en todo el mundo a partir de Internet, a partir de las redes de movilización de Internet, a partir de los foros, a partir de la intervención sistemática a través de Internet en el conjunto de la sociedad, en el conjunto de los medios. Y entonces hemos pasado en 30 años de 10% de las personas en el mundo teniendo alguna idea del cambio climático a 90% de las personas en el mundo, incluidos los países en vías de desarrollo, que saben qué es el cambio climático, y de estas 90%, más de 2/3 piensan que se debe a la acción humana. Con lo cual, ha habido una presión sistemática sobre la opinión pública que se ha reflejado en acciones del gobierno, que en algunos casos, como en Estados Unidos, se resistió durante mucho tiempo, pero que fue uno de los factores también en la campaña de Obama, en la medida en que Obama prometió y movilizó el sector más ecologista de la sociedad hacia una nueva política de mitigación del cambio climático. Movimientos sociales de otro tipo, como el llamado movimiento antiglobalización, se han construido, organizado, debatido y desarrollado a partir de una relación entre local y global, fundamentalmente en Internet. Esto también tenemos una serie de estudios, tanto desde dentro del movimiento como sobre el movimiento, que lo muestran. Y después hay lo que yo llamo las prácticas políticas insurgentes, que son de dos tipos. Una es la reacción de indignación ante un hecho de manipulación política o moralmente insoportable que se transforma en un movimiento espontáneo que consigue cambiar un gobierno, un régimen, un sistema político. Esto, en los últimos 10 años, aprovechando el poder de la comunicación instantánea a través de las redes móviles, ha sido un elemento fundamental de cambio en todo el mundo. Yo no hablo ahora sobre lo positivo o lo negativo de cada cambio. Digo, ha sido posible para los ciudadanos de intervenir decisivamente en un sistema político de forma relativamente espontánea, cortocircuitando las acciones de los partidos, saltándose las reglas del juego y poniendo presión directamente en una coyuntura de escándalo. Los famosos escándalos y las relaciones, en una coyuntura de indignación. La indignación popular siempre ha sido un elemento en toda la historia de cambio político y social, las revueltas espontáneas populares. Pero es que en este momento la comunicación móvil permite generalizar al conjunto de la sociedad con solidaridad posible internacional este tipo de movimientos. El estudio de caso más detallado que está en el libro, simplemente porque se hizo famoso en el mundo y todo el mundo hablaba de esto, y como yo había trabajado algo sobre el tema, decidí sistematizarlo, que es el famoso caso en España del 13-14 de marzo del 2004 y la movilización ampliamente espontánea que se produjo y que cambió el resultado de la elección. Yo creo que lo que hay de nuevo en mi libro es un análisis estadístico de cómo y de qué manera se desplazan los votos de los jóvenes y cómo esto lleva a cambiar lo que eran las predicciones de los sondeos electorales muy pocos días antes. O sea que se puede mostrar empíricamente cómo de una revuelta espontánea se llega a un cambio político que tuvo significación en España, pero mucha más en el mundo, porque fue el cambio de alianzas con respecto a la guerra de Irak a partir de la caída de Aznar. Y luego, en fin, las políticas que yo llamo políticas insurgentes que nacen al margen del sistema, en los márgenes del sistema, y que conducen un movimiento de transformación política individualizada de gente que no estaba participando políticamente al corazón del sistema político y consiguen transformar las relaciones de poder allí. Es el caso de Obama, fundamentalmente, cuyo elemento clave fue hacer que jóvenes y minorías, pero sobre todo jóvenes de los dos sexos, que no votaban, que no estaban en el sistema político, que pensaban que todos los políticos eran iguales, consiguen, a través fundamentalmente de Internet, no solo, pero fundamentalmente, organizar un tipo de campaña que cambia las coordenadas de la política tradicional y llega nada menos que a la presidencia de Estados Unidos. Ahora el pobre no sabe cómo salirse, pero
pero lo que a mí me interesa analítica y políticamente es ver cómo, de la forma más inesperada, utilizando la capacidad de autoorganización y la conexión entre grupos locales, comunidades locales y redes de coordinación y debate, consigue transformar un sistema político tan importante como el de Estados Unidos. Y todas las dificultades que ahora está teniendo el Congreso son obvias, porque este presidente no sale de ese sistema político. Este presidente superó todo lo que había en ese sistema político, dio el salto por encima y luego, cuando ha llegado a la Casa Blanca, ha dicho, bueno, chico, ahora tienes que pasar por el Congreso. Aquí está la clase política tradicional y aquí nos vamos a encontrar y aquí vas a tener que empezar a comprometerte en otras cosas y a ser menos puro y a cambiar las formas de ser, y ahí está en este momento la gran contradicción que existe en Estados Unidos. Entonces, acabo. A través de estos análisis de cómo se programan o reprograman las redes, en un caso o en otro, las redes de comunicación, que afectan la forma en cómo pensamos, que en el caso, por ejemplo, de Obama, afectan que se pudiera imaginar la posibilidad de cambio y confianza, que no se podía. Fue muy interesante en ese sentido las luchas de palabras, las metáforas. Las palabras son fundamentales. Hillary decía experiencia, Obama decía esperanza. Son metáforas que van directas al cerebro. Es decir, las metáforas no son elementos literarios. Las metáforas son formas, son patrones de organización neural en nuestro cerebro. Pensamos en metáforas. Nuestros cerebros funcionan con metáforas porque relacionan el almacenamiento de información de experiencias pasadas, lo constituyen en asociaciones que son las metáforas. Entonces, encontrar las palabras o las imágenes que conectan a ciertas metáforas y desactivan otras es política cognitiva, y que había sido muy bien utilizada en todo el mundo por los demagogos, por los grupos más conservadores, siempre apelando a las emociones. Y la izquierda siempre tuvo la idea de que si les contamos lo justo que es nuestro programa y lo importante que es nuestra política, la gente se va a convencer. Porque la gente es racional. Pues no, la gente no es racional. La gente es emocional. Y a partir de lo emocional viene lo racional. Y ustedes observen su vida y díganme si lo que hacen y cómo viven es estrictamente el resultado de su raciocinio interno. No, hacemos todos lo mismo. Primero, sentimos lo que queremos hacer y luego lo racionalizamos. Pues también en el poder político. Y por consiguiente, la conexión al nivel emocional, que siempre ha sido la anatema de la izquierda. Eso es lo primitivo, los bajos instintos de la sociedad. No, entonces lo que la gente interpreta de un gran discurso sobre las políticas lo traduce en el filtro que es, ¿y esto a mí cómo me funciona? ¿Qué es lo que hago? Por eso hay gente que se moviliza contra lo que obviamente son sus intereses, pero no a través de una cierta legislación o de un cierto liderazgo, porque ahí son sus emociones las que cuentan. Es obvio que las mujeres que están contra el aborto tienen problemas serios para ocuparse de sus hijos, mantener la familia, es obvio, pero la forma en cómo se plantea y el nivel de emociones en cómo se plantea hacen que muchas mujeres están dispuestas a ir hasta el final a luchar contra el aborto. Mujeres, ya no hablo de los curas, que es obvio, porque ellos no lo tienen que hacer. Entonces, el tema aquí es volver un poco al principio de mi intervención. El espacio del poder era tradicionalmente un espacio institucional, un espacio en el que las instituciones del Estado, a la Habermas, basadas en la Constitución, a la Habermas, organizaban el debate ciudadano, y el debate ciudadano se traducía en las reglas racionales de decisión democrática. ¿Qué pasa? Ese espacio nacional ha saltado, no que el Estado nacional ha desaparecido, al contrario, pero ese espacio nacional no es el espacio donde realmente se plantean los grandes problemas que tenemos, son problemas globales, y no es el espacio en que se suelen reconocer las personas por la deslegitimación del sistema político, son identidades específicas o identidades locales o nacionales como identidad, no necesariamente con el Estado que representa esa nación. En ese contexto, el espacio público, para aquellos que sean familiares con la teoría política, a la Habermas,
La esfera pública o espacio público se ha reconstituido fuera de las instituciones, se ha reconstituido en el mundo de la comunicación, en todas sus versiones, la comunicación de masas, la autocomunicación de masas y su interacción. Y por consiguiente, la capacidad de cambio y de ejercicio y contradicción de poder se produce en ese espacio de comunicación, que es el nuevo espacio donde una nueva sociedad civil se constituye. La sociedad civil, que no está en los sindicatos, que no está en los partidos, que no está en las organizaciones, está en las campañas, está en las iniciativas, está en las luchas por derechos concretos que se organizan y desorganizan, flujo y reflujo, en el espacio de la comunicación. Ese es nuestro mundo de poder y de cambio. Podemos seguir repitiendo las teorías tradicionales y podemos seguir repitiendo el bloqueo institucional que representan partidos con listas cerradas, aparatos controlantes e incapaces de abrirse a cualquier presión del cambio social. Pero las cosas van por otro lado. Por un lado son aquellos que programan los medios de comunicación, por otro lado aquellos que se reprograman a ellos mismos, reprograman a sus mentes a través de reprogramar las redes horizontales de comunicación, de la autocomunicación de masas. En el fondo estamos en la más vieja batalla de la historia, la batalla para liberar nuestras mentes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y a continuación interviene Maite Pascual, que entre las cosas que dije antes también escribió un libro que se llama ¿En qué mundo vivimos? Conversaciones con Manuel Castel. O sea, que lo conoce muy bien. Así que tienes la palabra. Lo conozco bien, gracias, rector. No sé si puedo decir algo después de esto. Comprenderán ustedes que lo tengo muy, muy difícil. En cualquier caso, voy a ser lo más breve posible porque estarán deseando preguntar. Sobre todo, darles las gracias porque sigan aquí, escuchando, y obligadamente tengo que dar las gracias a los anfitriones, a la Universidad Complutense de Madrid, Alianza Editorial también, pero sobre todo a la Universidad Complutense de Madrid por permitirme dirigirme a ustedes en la presentación de este libro. Gracias especialmente al rector Carlos Berzosa, que, como decía al principio, es a quien recurro con mucha frecuencia para analizar en Informe Semanal las crisis económicas que nos asolan, pero es que además tengo el privilegio de pertenecer a un grupo de investigación de esta universidad, de nuestra universidad, que es uno de los más activos de España en el estudio de la cultura digital y los movimientos sociales, que se llama Cibersomos Aguas. Gracias también por estar compartiendo esta mesa con un compañero y amigo, Manuel Campo Vidal, a quien conozco desde el primer día en el que pisé la redacción de un programa de televisión. Él estaba en el despacho de al lado y a quien admiro desde entonces por su profesionalidad, por su valentía, por su elegancia, y a quien apoyo en su decidida labor al frente de la Academia de las Ciencias y las Artes de la televisión en España. Pero sobre todo quiero dar las gracias públicamente, lo he hecho muchas veces en privado, a Manuel Castells. Y le doy las gracias por permitirme no solo participar en la presentación de este libro, de la traducción al castellano de Comunicación y Poder, sino también por dejarme seguir su trabajo de cerca durante todos estos años. Hace prácticamente 10 años que sigo muy de cerca, y gracias a él, el trabajo de Manuel, y procuro comunicarlo cuando los medios así me lo permiten. No es Manuel solo el científico social más reconocido, de más renombre en estos momentos en el mundo, como ha dicho Manuel Campo, como ha dicho el rector, como hemos recordado todos y como ustedes sabrán. No, yo me atrevería a decir que es además el único que se aventura en la osadía de explicar en qué mundo vivimos con un enfoque empírico, interdisciplinar, combinando lo global y lo local, con un rigor teórico apabullante y con una abrumadora investigación empírica. Yo creo que Castells no solo es una de las mentes científicas más influyentes del planeta hoy, es además para muchas personas, para mí misma, un auténtico talismán. Su trabajo, su enorme esfuerzo, en el que sigue empeñándose, y esto me parece que es muy de agradecer, esto es lo que más le podemos agradecer. Ese esfuerzo en el que se empeña día a día es muy reconfortante que siga investigando, y es muy importante, porque perfectamente podría relajarse un poco, ¿no? Como hace tanta gente.
Es tan importante porque él es una piedra preciosa de nuestra ciencia social. ¿Por qué? Pues porque tiene la facultad de abrirnos de manera especial las puertas a la comprensión de lo que sucede en el mundo actual. Desde luego hay muchos otros autores extraordinarios. La mayor parte de todos los buenos están citados en este libro. Manuel Castells, por supuesto, que atiende y recupera todas las teorías importantes, pero solo él las articula de manera que tienen un nuevo sentido y además sirven de sustrato para su investigación original, rigurosa e incisiva. Yo, insisto, hay que agradecerle y deberíamos todos desde la universidad, especialmente, y desde la sociedad española, que siga investigando con esa pasión intensa que le caracteriza a la hora de investigar y con esta profundidad. Mire, yo no sé lo que ustedes van a sentir cuando lean este libro y les recomiendo vivamente que lo hagan cuanto antes si no lo han hecho ya. No sé lo que van a sentir. Aquí veo personas de muy diversos ámbitos, de la política, de la administración, del mundo académico, y cada uno, estoy segura, que en este libro encontrará argumentos que les sean útiles en su vida cotidiana. Yo les puedo decir lo que ha significado y lo que está significando este libro para mí, como para muchos otros periodistas. Para muchos otros periodistas que vivimos en el fragor de la batalla de la comunicación. La obra de Manuel, y de manera especial este libro, es un auténtico salvavidas intelectual. Eso es importante para nosotros, ¿no? Porque sabemos que hay algo a lo que te puedes agarrar, quizá algo en lo que puedas encontrar un horizonte hacia dónde debemos ir, con qué podemos hollar, hasta dónde podemos llegar. Aunque Manuel no quiera hacer prospectiva, esto sí se deduce de su libro. Yo me he emocionado y he sufrido insomnio positivo y creativo con este libro y gracias a este libro. Como muchos otros colegas, vivo desde hace bastante tiempo en el ojo de todos los huracanes mediáticos. Y también, como muchos otros colegas, como Manuel, estoy segura, como Manuel Campo y como tantos otros, hemos vivido muchos años con la sensación de estar haciendo, a pesar de estar rodeados de luces y de focos, una larga travesía en el desierto. En el siglo de la comunicación, en la era de la comunicación, parece que nos cuesta mucho comunicarnos. Esto es lo que nosotros vemos desde los medios. Pero me ha reconfortado, como espero que les reconforten a ustedes, todas y cada una de las páginas de este libro. Porque en ellas está la respuesta a una cuestión que nos preocupa muchísimo a los periodistas. Estoy segura que a ustedes también les preocupa, pero a nosotros nos preocupa enormemente. El auténtico tsunami que está viviendo la profesión en este momento, como tantos otros sectores en el mundo actual, pero es un tsunami que tiene unas consecuencias trágicas, indudablemente, para mucha gente que está perdiendo su empleo, para muchos medios de comunicación que están literalmente hundiéndose, para el mismo concepto de la información, que se está acabando tal como lo conocíamos, ¿no? Parece que estamos en una debacle cuyas consecuencias no sabemos ni podemos imaginar. Y, sin embargo, la respuesta a qué ocurre o qué puede ocurrir está en este libro, y es una respuesta positiva, porque de ese terremoto va a salir, supongo, y espero, y estoy segura, algo que es la verdadera oportunidad que encierran todas las crisis, la verdadera oportunidad que es el cambio. Mi conclusión, y espero que Castells no me regañe por haber hecho una lectura demasiado libre de comunicación y poder, mi conclusión es, apoyándome ya en la única utopía que nos queda, que es la de la comunicación, como él dice, en la era de la información libre, ubicua, universal. Ya se acabaron todas las utopías, solamente nos queda esta. Bueno, pues mi conclusión como periodista de este libro es que nos acercamos a la posibilidad de que la información no tenga dueños. Yo se lo pregunté esta mañana a Castells y me ha dicho, bueno, bien, sí, esto es así, pero no del todo. Bien, es verdad, no del todo. La información, la comunicación sigue teniendo, sobre todo las empresas de comunicación, siguen teniendo sus dueños y sus propietarios, pero cada vez más el proceso de la comunicación, como explica Castells, no tiene dueños, o a lo mejor, quizá tiene razón él, y está cambiando de manos. Yo creo que él lo argumenta como nadie. El poder de la comunicación está ya en la gente. La forma esencial de poder está, como él dice y como él les ha repetido, en la capacidad de moldear la mente. Él lo dice, pues tal vez esa industria de las conciencias empiece a dejar de pertenecer a los dueños de siempre, a las fuentes de siempre. Es una pregunta que me gustaría dejar a este auditorio para que la intente desvelar más tarde, ¿no? Las hipótesis que Manuel Castells desarrolla en este libro para demostrar esto que les digo son apasionantes. Él, como ha relatado, empieza definiendo qué es el poder. Para él, ¿qué es el poder? Continúa con una operación analítica similar en el campo de la comunicación.
que yo les recomiendo vivamente porque yo también la he vivido con mucha emoción, y cambia después su perspectiva, y esta es la gran transición analítica, ya lo ha recordado Manuel Campo y lo ha recordado él mismo, cambia la perspectiva de su investigación para poner el foco en cómo nuestras mentes humanas procesan los mensajes y cuáles son los mecanismos, por ejemplo, por los cuales nuestras mentes llegan a ser víctimas de engaños masivos como este que ha mencionado del caso de la guerra de Irak en los Estados Unidos y en el resto del mundo, me atrevería a decir, este país no fue ajeno. Aborda después cómo la política es, sobre todo hoy, una política mediática y desarrolla algo que ya apuntó en la era de la información, y es la política del escándalo. Pero al final explora de qué forma los movimientos sociales y los agentes de cambio avanzan en nuestra sociedad mediante esa reprogramación de la que hablaba también Manuel Campo y él mismo, de las redes de comunicación. Todos ustedes, todos nosotros estamos o debemos estar en esa reprogramación, ¿no? Las personas, dice él en el libro, todos nosotros somos ángeles y demonios al mismo tiempo, ¿verdad? Cada uno puede elegir. Yo creo que lo mejor de Castells es que no da recetas, ni doctrina, y no le dice a nadie lo que tiene que pensar, ni lo que tiene que hacer, ni siquiera le pide a nadie apoyo. Se limita a exponer lo que investiga y se limita a desafiar al poder, a todos los poderes, con la única arma que él tiene, y es relatando cómo esos poderes se cuelan en nuestras mentes. Las relaciones de poder, dice literalmente en el libro, han sido las relaciones fundamentales de la sociedad a lo largo de la historia y en todos los países y culturas. Y si las relaciones de poder se construyen en la mente a través de los procesos de comunicación, como intenta demostrar el libro, y lo demuestra, creo yo, esas conexiones ocultas muy bien pudieran ser el código fuente de la condición humana. Escuchen bien esto, el código fuente de la condición humana. Yo creo que esta es la clave, la única clave capaz de mover nuestras sociedades. Verán, juego con mucha ventaja. He de reconocerlo. Disfruto del privilegio por mi profesión de poder ser testigo de primera línea de los acontecimientos que corroboran todas las teorías de Manuel Castells. Ya me ocurrió con su trilogía, La Era de la Información, y por eso escribimos un libro, que yo le agradezco aquel esfuerzo. Escribimos un libro años después de que saliera la trilogía, contrastando cómo eran esas tendencias que él había identificado y qué es lo que había pasado, y había pasado todo lo que él decía que estaba pasando realmente. Hace una semana, sin ir más lejos, exactamente hace una semana, tal día como hoy, una tarde de martes, y no les cuento la anécdota completa porque me extendería, yo cubría la cumbre de premios Nobel en el aniversario de la caída del muro de Berlín. Y el martes pasado, a esta misma hora, estaba esperando una entrevista supuestamente en exclusiva con Mikhail Gorbachev, el último presidente de la llamada Unión Soviética, aquello que fue la Unión Soviética, ustedes lo recordarán. Bien, Gorbachev no me concedió la entrevista a pesar de estar a pocos metros de él. No, prefirió hablar en una sala a oscuras, periódicos que él había elegido, con un monólogo controlado estrictamente por su asesor. A ese asesor, cuando yo ya vi que estaba todo perdido y no tenía ya la entrevista definitivamente, llegué a espetarle, cosa que a Manuel supongo que le alegrará. Mire usted, hagan ustedes lo que quieran, no me den la entrevista, pero ya lo dijo Castells, por eso cayó la Unión Soviética y la perdieron ustedes, porque no tienen ni idea de comunicación. No sé si estaré ya en la lista negra, pero al día siguiente me llamaron diciendo que nos recibiría en Moscú, no tenemos presupuesto. Bueno, espero sinceramente que todos tengamos la oportunidad de ver materializadas las posibilidades que se avanzan, las hipótesis que hay en este libro Comunicación y Poder. Y espero que lo que él denomina autocomunicación, y se lo ha contado a todos ustedes, autocomunicación de masas, cuyo contenido se autogenera, cuya emisión se autodirige y cuya recepción se autoselecciona por todos aquellos que quieren estar en el espacio de la comunicación. Espero que esto dé realmente vía libre a un futuro aún más libre y creativo en la comunicación social, que es lo que deseamos de verdad muchos periodistas. Espero que lo que Castells llama campos de exterminio semántico en la política mediática sean cada vez más contestados por multitudes inteligentes, y espero que dirigentes innovadores sean capaces de comprender el papel de las emociones en el comportamiento social y de aprovechar en el mejor y no en el peor sentido, como recoge Castells, que nuestro cerebro político es un cerebro emocional. Él explica por qué la gente tiende a creer lo que quiere creer. Quizá ya llega el momento de decirle a la gente que empiece a creer que todo está en sus manos. Creo que esa es nuestra misión. Al fin y al cabo, somos redes conectadas a un mundo de redes. Y el poder en la sociedad red es el poder de la comunicación. Lo han escuchado de su propia boca. Vivimos sobre un polvorín, sobre muchos polvorines. No hace falta que yo se lo recuerde, ¿no? Puede que si no aprovechamos como sociedad esta oportunidad, quizá la historia no nos dé ninguna otra.
¿Recuerdan cuánto tiempo hace que tenemos teléfonos móviles, por ejemplo? Pues no hace tanto, ¿verdad? Y ahora, recordaba Manuel esta mañana, que hay 4.200 millones de seres humanos que tienen un teléfono móvil, de 7.000 y pico millones. Algún día no muy lejano estoy segura de que muchos recordarán lo que sucedió ayer, como el presidente de la primera potencia mundial, Barack Obama, estaba hablándoles a unos estudiantes en la segunda potencia mundial. Manuel tendría que equilibrarnos si esta proporción es la justa, ¿no? Estaba hablándoles de las nuevas tecnologías de Internet y de la comunicación, ¿no? En China, que casualmente es el país del mundo que tiene más internautas. Esto es uno de los datos que recoge Manuel, ¿no? Y no lo digo yo, lo ha dicho uno de los mejores sociólogos en esta universidad hace muy pocos días. Y me lo han repetido antes de subir a esta tribuna. Algún día, yo creo no muy lejano, alguien recordará que un investigador social español, como hizo Ortega con las masas, como hizo Weber con el capitalismo, desentrañó la estructura fundamental de este mundo por primera vez globalizado, y esa estructura era la comunicación, la información. Tal vez a algunos de ustedes, no lo sé, porque estamos en la universidad y hay que ser críticos, les parezca algo exagerado todo esto lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero creo, sinceramente, que cuando no reconocemos la excelencia y la inteligencia tenemos un problema de comunicación. Creo que cuando nos resistimos a cambiar nuestras ideas preconcebidas y a permanecer en nuestras luchas pequeñas, tenemos un problema de comunicación. Creo que cuando repetimos esas ideas tenemos un problema de comunicación. Y creo que cuando como sociedad tenemos un problema de comunicación, tenemos un problema de supervivencia, sobre todo en el mundo actual. Puede, como se desprende de esta magnífica obra de Castells, puede que la imaginación de la gente esté ya tomando el poder. Alguien podía haberlo imaginado hace tiempo, alguien podía haberlo supuesto. Me atrevo a sugerirles su lectura y con ella a invitarles a que ustedes mismos lo comprueben. Gracias, Manuel, gracias a todos. Muchas gracias. Manuel Castel quería 30 segundos. Sí, ahora decirles el secreto del tiempo asignado era 1 hora, podrán haber comprobado en el programa y en lo que hice. Segundo, que creo que es importante reconocer que nada de lo que se ha dicho, de lo que yo he dicho en este libro, podría ser posible sin la publicación del libro. Y entonces quiero agradecer muy personalmente a Valeria Champi, la directora de Alianza Editorial, y a Belén Urrutia, mi editora eterna, del pasado, presente y futuro, por el excelente trabajo, por el apoyo de todos estos años y por el mostrar que todavía pueden existir editoriales de calidad en un mundo absolutamente comercializado. Pues muchas gracias. Bueno, ahora intervenciones. No tenemos demasiado tiempo, o sea que pido brevedad. Avisos, soy periodista y me gustaría que me dijera su opinión sobre si el periodismo sufre una crisis de identidad, quizá por los cambios de relación de poder, y si una sociedad mal informada es una sociedad manipulable, y ahí quizá estaría ese poder persuasivo de que nos ha hablado. Gracias. Hola, buenas tardes. Quería preguntar qué relación puede haber entre la brecha tecnológica y el exilio. Me explico. Anteriormente, los disidentes de los regímenes totalitarios muy a menudo eran exiliados. Ahora mismo parece que hay una serie de personas que están convencidas de que la tecnología puede ser una herramienta de cambio, que tienen que convencer a una gran parte de la sociedad que no es que no tengan las posibilidades técnicas de utilizar las nuevas tecnologías para comunicarse, sino que no quieren. Gracias. Soy Zaldívar, no soy periodista, me presentaré como activista más bien, de un movimiento social que algunos conocéis. Eres también economista, no te avergüences. Soy antieconomista, efectivamente, el rector ha dado con la palabra. Yo quería preguntar a Manolo, si me permites el nombre, acerca de lo que está pasando, digamos, en este periodo que en los medios de comunicación han calificado, no solo los medios, por supuesto, ellos han hecho eco de globalización. La fase de globalización y a los que hemos sido críticos nos han puesto el sombrerito de antiglobalizadores. Yo querría, la pregunta es muy concreta, si él piensa que esta crisis profunda en la que estamos sumidos y que va a durar, él la ve como un cambio, como fue, por ejemplo, cuando Nixon
cambió la convertida del oro y vino la crisis del petróleo y pasamos a otra. No pretendo que hagas prospectiva, pero sí que me des un poco tu opinión al respecto. Gracias. Buenas noches y muchas gracias. Quería preguntar solamente su opinión sobre, desde el punto de vista de la educación, si hoy en día tiene sentido los sistemas educativos que tenemos, que parecen casi del siglo XIX. Bueno, pues vas contestando. Bien, ahora sí va la tecnología, ¿no? Bueno, son todas preguntas que requerirían mucho más espacio, pero trato de ser telegráfico por el nivel de cansancio de ustedes y mío. Vamos a ver, el periodismo tiene una crisis de identidad. Yo creo que siempre ha tenido una crisis de identidad, porque en cierto modo a los periodistas se les pide que informen de todo y rápidamente y en las 2 horas siguientes, sin información, sin recursos y teniendo además que ajustarse a los patrones de sus editores, sus empresas y el marco en el que se mueven. Entonces, y ahora compitiendo con unas redes globales de información que tienen mucha más información, porque millones de personas que están en Internet tienen más información que un periodista o que un grupo de periodistas. Entonces, yo creo que en estos momentos es una situación imposible desde el punto de vista de la exigencia en términos de identidad. Pero, en cambio, yo creo que hay un proceso de reconstrucción de la identidad de los periodistas. Esto tuve una buena discusión en Londres en julio, cuando presenté este libro con periodistas ingleses, y había un grupo de tradicionales y un grupo de Financial Times y Times, etcétera, y otros de Internet. Entonces, el tema ahora es el siguiente. Los periodistas, por un lado, ahora tienen la competencia de el llamado periodismo ciudadano, y mucho más ampliamente que esto, la información que corre por las redes. Esto parece que es una competencia, pero por otro lado, los periodistas mantienen 2 elementos básicos que son sus bazas. Uno, la credibilidad dentro de los medios de comunicación considerados creíbles. 2, la profesionalización. Aún así, tienen mayor capacidad analítica, mayor capacidad de objetivación que lo que corre por las redes. No todo lo que corre, pero muchos de los elementos. Entonces, en este sentido, todavía tienen esta capacidad de relativa autonomía con respecto al mundo de la comunicación. Ahora bien, por otro lado, están sometidos a grandes presiones de sus jefes para mantener esta objetividad y para tener tiempo y recursos de mantener la profesionalización. Pero en un mundo en que pueden decir, oye, mira, es que esta información ya está en la red, o si no lo decimos nosotros, lo van a decir 10.000 personas dentro de media hora. Aquí se puede establecer una alianza objetiva entre las redes que necesitan credibilidad y la credibilidad que necesita el apoyo de las redes para poder tener la autonomía profesional en el ejercicio de su trabajo. Entonces yo creo aquí en una alianza estratégica que se está produciendo entre el periodismo ciudadano y los ciudadanos periodistas. Evidentemente esto es clave porque una sociedad mal informada es una sociedad manipulable. Y esto en el caso que hemos visto en Estados Unidos, pero en cantidad de otros casos. Nuestras sociedades son bastante... Vivimos en sociedades de la información desinformadas, en que la gente tiene escasa educación, escasísima educación. Les recuerdo que en España el 55%, el 55% de la gente no ha terminado estudios más allá de la primaria, no han llegado a la secundaria. 55% de la población española hoy. Y bueno, la perspectiva parecía que era más optimista, las nuevas generaciones más educadas, excepto que nos olvidamos que tenemos 31% de tasa de abandono escolar en la secundaria. O sea que las perspectivas no parecen ser mejores en ese aspecto. Ahora mejoran gracias a la crisis, porque como no hay manera de encontrar trabajo para los jóvenes, pues se quedan en casita y para que no les traten de zánganos absolutos hasta los 29 años, que es la edad media de emancipación, pues por hacer algo estudian. Vienen a la facultad. No todos estudian. Claro, es que tenemos experiencias diferentes. Es que en la UOC estudian, tú. Porque no tienen que ir a la facultad, ese es el tema. Se lo pueden montar de manera diferente.
Esto lo conecto con el tema del sistema educativo. Yo decía esta mañana en la rueda de prensa que dice que algunos estudios señalan que una de las razones, no es la razón, de la alta tasa de abandono escolar, aquí y en California, que tiene la misma tasa de abandono escolar en la secundaria que en España, es que los chicos y chicas de 14, 16 años, 17 años, se aburren soberanamente en las clases, porque ellos están en la cultura digital, están realmente en otro mundo, no solo tecnológico, sino cultural. Las nuevas tecnologías, ahora hablamos de esto en un momento, no son tecnologías solo, son cultura, como todas las tecnologías de la historia, son cultura materializada en formas de hacer las cosas y con cierta instrumentación. Y entonces pasan de lo que es el mundo de la cultura digital, su interactividad, su capacidad de autonomía, al mundo de cabezas hablantes como la mía, contándoles un rollo durante horas y horas en clase, con libros de textos absolutamente anticuados, burocratizados y que dependen de las negociaciones político-ideológico-religiosas para saber qué va y qué no va en un libro de texto. Imaginémonos la actualización del debate científico. Ese es el problema. Ahora bien, aquí, como en todo, hay sectores y indicadores de esperanza. El año pasado, un equipo nuestro del instituto que yo dirijo, el Internet Interdisciplinary Institute de la Universidad Oberta, presentó un estudio patrocinado por Fundación Telefónica sobre una muestra representativa de escuelas españolas, y en que mostraba, sí, que hay un núcleo todavía de una cuarta parte de escuelas en que el Internet apenas ha penetrado. Hay la gran mayoría que está el Internet, pero están aulas informáticas cerradas y no integrado en los estudios, pero que hay una cuarta parte de enseñantes y alumnos en los que de las escuelas, es decir, una cuarta parte de las escuelas en que está integrado en las aulas, está integrado en los currículos y se está avanzando a pesar de que el Ministerio no ha hecho casi nada en ese aspecto. El Ministerio pone ordenadores, pero luego lo que pasa es cuestión de los pobres enseñantes y allá se las arreglen. Y el tema de los ordenadores, cuidado. Ordenadores, pero no necesariamente conectados a Internet, porque esto depende de los directores del centro. Entonces, miren, un programa, no hablo del programa español, sino en general en el mundo, ordenadores sin conexión a Internet son máquinas de escribir y videojuegos integrados. O sea, lo que realmente cambia es Internet, no son los ordenadores. Es la comunicación, no es el procesamiento de información. Entonces, en este estudio había sectores de esperanza, había enseñantes que eran autodidactas, pero se lo tomaban en serio, los alumnos respondían y se ha ido creando un núcleo. Entonces yo diría que a pesar de lo que se habla del conservadurismo del sistema de educación, la sociedad entra por las ventanas cuando le cierran la puerta. Y la sociedad no son solo los alumnos, son los enseñantes, son los directores de escuelas que toman iniciativas y está cambiando rápidamente. Yo esto lo comparo con el estudio que yo dirigí directamente en Cataluña 3 años antes, en el que el mismo dato del 25% que estaba integrado en la enseñanza en Cataluña, que todas las escuelas estaban ya conectadas a Internet, era 3% solo de integración en las aulas del trabajo de Internet. En España en general, que estaba en ese momento más atrasado que en Cataluña, se ha saltado al 25%, con datos del 2007, aunque la encuesta fue del 2007. Entonces, yo creo que hay un cambio importante. La verdadera pregunta es en qué medida los sistemas de administración educativa apoyan o frenan este cambio y con qué costo y de qué manera. Yo creo que ahí hay un problema de estructuras burocráticas y de intereses creados, de que los sistemas educativos suelen definir sus políticas más en función de los intereses de administración y enseñantes menos, pero también más que en términos de la educación en general. Y es más fácil el seguir la rutina de siempre. Yo creo que ahí está. Hay una contradicción, pero no soy tan pesimista porque observamos, ¿verdad, Javier? Observamos cambios reales en las escuelas en ese sentido. Brecha tecnológica y que la gente no quiere comunicar. No, un momento. Aquí sí que no, ¿eh? Esto ya, ahí me pongo serio, porque
todos los datos comparativos internacionales muestran que la actividad más preciada para la gente, sobre todo los estratos pobres, es comunicar. Es el número 1. No sé si se acuerdan, hace tiempo que los exquisitos del mundo que iban por América Latina y miraban las chabolas, la gente veía chabolas, pero todos con antena de televisión. ¡Qué tontos, qué alienados! No tienen desarrollo, no tienen agua, pero tienen televisión. Pues sí, ¿sabe por qué? Porque la televisión es mucho más importante que el agua. Porque el agua, al fin y al cabo, la recogen, la hierven y algo hacen. Pero sin televisión no tienen ventana al mundo. Sin televisión no saben qué hacer más que pelearse en la familia. Sin televisión los niños, ¿cómo ven otra cosa que el miserable barrio en el que viven? Entonces, esta maldicha televisión, claro, se puede apagar la televisión cuando se es un intelectual exquisito, pero cuando se es un niño de una favela que no tiene otra ventana al mundo, no podía apagar una televisión. Y es lo primero que pedían. Lo mismo con el móvil hoy día. El móvil es fundamental como instrumento de trabajo, como instrumento de socialización, como redes de apoyo familiar, como redes de interapoyo entre la gente. Es absolutamente esencial. Una de mis investigaciones de una estudiante mía de California en Pekín sobre mujeres chinas emigrantes en Pekín, jóvenes, pobres, trabajadoras pobres en los trabajos peores de Pekín, emigrantes rurales. Se gastaban 35% de su insignificante presupuesto en el móvil, el mantenimiento del móvil y la comunicación. Es, yo diría en este momento, casi la primera necesidad del mundo. Y los programas de priorización no son para favorecer a las grandes empresas tecnológicas. Esto es otra historia, cómo se hacen, quién los hace, de qué manera. Pero la necesidad de la gente, por un lado, y de los países, por otro, para la absorción del sistema de tecnologías es semejante a la necesidad de electricidad cuando hablábamos del desarrollo a partir de la industrialización. El Internet, el móvil y las redes de comunicación son hoy día lo que era la electricidad y los sistemas de distribución de energía en el momento del desarrollo de la construcción de la sociedad industrial. ¿Y brecha tecnológica? Sí y no. La famosa brecha digital, sí y no. En términos de acceso, no. No. En América Latina hay un 90% de tasa de penetración del móvil, más alta que en Estados Unidos, como media, porque en Argentina es del 115%, porque los argentinos ya saben, hablan todo el tiempo. Entonces, 115% de penetración. Hay más móviles que personas, perdón, más números, no móviles, suscripciones de móvil que personas. Porque hay algunos que hablan con las dos manos. Y aquí no estamos contando los bebés de hasta 5 años que por ahora todavía no tienen móvil, aunque Nokia ya está diseñando alguna cosa en ese sentido. Bueno, pero entonces sí que hay brecha digital, de otro tipo. Hay... Es que he sido yo quien ha hecho la pregunta. Perdone. No sé si no me he explicado bien o... vamos a ver. Yo no decía exactamente que la gente no quisiera comunicarse, sino usted ha puesto, por ejemplo, el ejemplo de las mujeres que son antiabortistas, que tienen un conflicto, digamos, ellas están en una contradicción interna. Hay mucha gente que le pasa eso mismo referente con la comunicación y las nuevas tecnologías. Aunque son personas que tienen una necesidad vital de comunicarse, son luditas, en el sentido de que no ven que la comunicación pueda ser pueda desarrollarse a través de las nuevas tecnologías y puede ser un instrumento para ellos de empoderamiento. ¿Cómo se puede? Además, usted ha dicho también que la izquierda debe entender que no se debe hablar con la derecha solo en términos racionales. ¿Cómo se puede convencer a estas personas, a estos neoluditas, de que la comunicación es también tecnología y que también deben aprovechar la tecnología? Y además hoy, precisamente, el Gobierno ha aprobado una ley, o no sé si la ha aprobado, pero bueno, está en trámite, de servicio universal de banda ancha para todo el territorio nacional. ¿Cómo se puede articular todo esto? Muchísimas gracias. Perdone por haberla malinterpretado y está muy bien que haya hecho la precisión. Son factores del cansancio después de 10 horas ininterrumpidas. Pero bueno, me parece muy bien planteado el tema. Yo, la verdad, para mí no son neoluditas. Yo creo que en esto
todos, y en particular el gobierno, tiene que ser muy respetuoso de la gente. Si no quieren comunicar, que no comuniquen. Si a alguien no le gusta Internet, que lo dejen tranquilo. Porque en general son viejitos y se van a morir pronto. Entonces, no hay que molestarles en sus últimos años de meterlos en un universo de Internet en el que no se encuentran cómodos. Yo creo que este es el... nosotros hicimos una encuesta en esto, en Cataluña, en el 2000, esta era del 2002, y detectamos un 32% de la gente que decía que no tenían Internet y no lo iban a tener nunca, nunca. Entonces, aquí había 3 factores. Primero, demasiado caro. Vale. Bueno, caro en todo caso con respecto a su presupuesto. Los precios son siempre relativos a lo que puedes pagar. Hay quien le parecen las cosas muy baratas, pero depende de lo que tú puedes pagar. Segundo, por cierto, ninguno decía que no sabían cómo utilizarlo, porque sabían que podían aprender fácil con su nieto, su hijo, no sé qué. Segundo, porque no sabían para qué les podía servir. No sabían para qué les podía servir. Y en tercer lugar, ahí sí era un problema de percepción, porque no tenían tiempo. Claro, no tenían tiempo quiere decir que no habían utilizado nunca, porque, claro, si el problema es que, además de hacer todo lo que hay que hacer en la vida, además hay que hacer Internet como una tarea más, vamos mal. Porque el problema es que el Internet debería en principio ayudar a resolver mejor los problemas de tiempo. Bueno, pero la variable fundamental que identificamos era la variable no de educación, sino la variable de edad. La variable de edad. Todo esto pasaba, el 90% de este grupo estaba por encima de la avanzada edad de los 50 años. Lo siento, pero por debajo de los 50 años prácticamente mucho menos, y por debajo de los 30 años nadie decía que no iba a utilizar Internet. O sea, el neoludita militante ecológico que a mí no... Estos no, porque francamente estos son los que más utilizan Internet, porque para cambiar el mundo hoy día hace falta intervenir en las redes y por tanto cambiar Internet. Luego criticarán las tarifas, criticarán las empresas, pero utilizar Internet es fundamental para un movimiento social. Bueno, y para ir acabando ya, el tema que habías planteado de la globalización, la antiglobalización. Bueno, efectivamente, la antiglobalización es un término que inventaron los medios. No conseguí pararme, entonces después de que envié el libro a la imprenta llegó la crisis ya, entonces estoy trabajando sobre la crisis, y el problema que he indicado, di una primera conferencia para ver cómo reaccionaban en Silicon Valley, con los empresarios de Silicon Valley, y parece que coincidíamos en el diagnóstico. Yo creo que sí, para no entrar en el análisis de la crisis a estas horas, pero yo creo que efectivamente, digamos, en términos históricos, la crisis de los años 30 y de la Gran Depresión llevó primero a la guerra, y después a las políticas progresivamente keynesianas que salieron de esta crisis. O sea, cambió el modelo de capitalismo. Pasamos de un capitalismo, yo no diría laissez-faire, pero un capitalismo en que no había sistemas eficientes de monitorización y control del Estado sobre los mercados, a un capitalismo de estímulo de la demanda, cierta regulación, el sistema Bretton Woods a nivel internacional, o sea, lo que alguna gente exageradamente haya utilizado el término de capitalismo keynesiano. Es una simplificación, pobre Keynes, pero bueno, más o menos nos entendemos lo que eso quiere decir. Tú has trabajado mucho en ese modelo, entonces ese modelo entra en crisis en los años 70, no solo por el petróleo, por el gold standard, sino por otros muchos factores. Ese modelo entra en crisis y se abre otro nuevo modelo de capitalista en el que está, que es lo que hemos llamado el modelo globalizado, en que se acelera la globalización, que yo lo llamo fundamentalmente dominado por los mercados financieros y por la globalización de todos los procesos económicos, y por una desregulación, liberalización y privatización en gran escala. Por tanto, retraimiento del Estado. Y estamos en lo mismo. Cada vez que hay una crisis, no se hunde el capitalismo, porque el capitalismo, hay tantas formas de capitalismo. Surge un nuevo modelo de acumulación económico-social con características propias que trata de corregir los efectos de la crisis. ¿Volvemos al keynesianismo? No. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque la salida del keynesianismo fue un sistema globalizado, y para un keynesianismo global
haría falta un Estado global, que no hay. Entonces, ¿qué sale de aquí? Pues nadie lo sabe, desde luego Obama tampoco, porque dependerá de las relaciones de poder entre los actores que intervienen en las instituciones del sistema económico. Por tanto, no es una solución puramente técnica, es la adopción de fórmulas técnicas en función de los resultados de las luchas de poder que se desarrollan en el ámbito de la comunicación. Gracias.